Estábamos con Gretel hablando, bueno, de temas muy interesantes, de lo que es la batalla cultural a nivel internacional y estamos ahondando lo que es la Agenda 2030. Gretel es candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires por el partido eh, Principios y Valores. Ella es una fiel defensora de la moral cristiana eh, y básicamente lo que estamos hablando y ahondando es el tema de la Agenda 2030 de la ONU, que se presenta como muy feliz, colorida, aspirar por todas las naciones en una suerte de paz mundial eh, y sinergia mundial, pero en el trasfondo, la verdad que viene con intereses muy marcados, totalitarios y en contra de lo que son la soberanía de las naciones y de las culturas también, de nuestra cultura cristiana. Así que, bueno, Gretel, y te doy vía libre. Ahí está. Bueno, a ver, la Agenda 2030 hoy es la especie de tamiz de fondo sobre el cual se está montando no solamente esta gestión, la gestión actual acá desde Argentina, sino que es algo que concierne al globo, o sea, es una situación ya planetaria, pues estamos hablando del contexto de las naciones más poderosas, más pujantes que se han puesto de acuerdo para implantar un nuevo modus operandi para llegar al seno de las agendas nacionales, ¿no? Y cuando estoy hablando de gobiernos que tienen solucionadas sus cuentas y supuestamente son modelos, si se quiere, económicos a seguir, digo, la propia Alemania, ¿no? O sea, por eso cuando digo Agenda 2030, no es que Argentina está aplicando una agenda impuesta al estilo cómo fueron reformas estructurales que ha tenido Argentina en materia del Estado durante la década del 90, sino que estoy hablando de una agenda que hoy por hoy es general, es una agenda planetaria, ¿no? En palabras de Naciones Unidas, es un plan de acción a favor de las personas, van a decir, del planeta, de la prosperidad, y es una intención para fortalecer la paz universal y acceder a la justicia, ¿no? A partir de ahí, bueno, se desarrolla esta cumbre, esto tiene lugar en el año 2015, en el mes de septiembre, entre el 25 y 27 en New York, y a partir de ahí se adopta esto donde participaron, bueno, una cantidad de países, fueron 193 países, se adoptó esta resolución, como dijimos en la resolución 70/01, donde a partir de 2 años de consultas públicas, de tanto sector público como privado, se llega a este acuerdo y se habla de un lenguaje, un método y una rendición de cuentas a nivel global. A partir de identificar problemáticas globales, empiezan soluciones globales para afrontar esas problemáticas globales. Y la Agenda 2030 un poco viene totalmente, digamos, hilvanada con este avance sobre derechos individuales, sobre soberanías políticas, independencias económicas y soberanía fundamentalmente Totalmente. aspectos, ¿no?, de los países. Y acá quiero también leerles otra de las frases interesantes que dicen, bueno, estamos resueltos a poner fin a la pobreza, ¿no? Recién estabas mencionando vos, uno de los objetivos primarios es erradicar la pobreza, cuando sabemos prácticamente que es una utopía, ¿no? Erradicar la pobreza, el hambre, combatir las desigualdades entre todos los países, y en realidad se está declarando un poco la disfunción del capitalismo convencional. Ellos van a decir que el capitalismo fracasó, que se requiere un capitalismo inclusivo, un capitalismo entre partes, y a partir de esa nueva disposición que tienen aquellos que detentan, si se quiere, los mayores niveles de riqueza, para poder cambiar las condiciones, van a venderte la posibilidad de un mundo próspero, un mundo feliz y un mundo más equitativo, ¿no? Claro, claro. Digamos, obviamente que la paradoja justamente son las metas que se trazan a nivel nacional y que, vuelvo a decir, esto se adopta durante la gestión de Mauricio Macri en la gestión pasada, recordemos durante la campaña presidencial, Labaña también apoyándola, el Acuerdo de París, Totalmente. ¿sí? La lucha contra el cambio climático fue uno de los ejes para abordar, ¿sí? Recordemos que uno de Sí, los sí, sí. ejes para abordar, Acá, para ponerlo en claro, acá está dentro el kirchnerismo, sí. o sea, la izquierda peronista está dentro de esto, Cambiemos está dentro de esto, y liberales de centro y de centro izquierda están también dentro de esto. O sea, vos tenés de todo el arco político o hasta ideológico, tenés elementos que adoptan esto o hacen vista gorda o no les interesa con tal de coquetear con el mundo y firmar un tratadito de libre comercio, ¿viste? Se arrodillan ante todo esto, que es una agenda perversa, como bien dijiste, vestida de buenas intenciones, ¿no? Buenas intenciones para un común denominador que está infectado de progresismo ya hace décadas,
porque alguien con un poco de sentido común te vende desigualdad, digo, perdón, de igualdad, y vos decís, sí, ¿igualdad de qué? Pues todos los seres humanos por naturaleza somos desiguales, aspiraciones diferentes. Bueno, yo desde mi punto de vista, un discurso muy izquierdista, maquillado, ¿no? De igualdad, de un globalista, porque es imperialista esta agenda, ¿no? Transnacional. Ya la representatividad que vamos a tener nosotros los ciudadanos y las comunidades, que es lo que tiene que estar más fuerte en una sociedad, las comunidades, las familias, las iglesias, los ciudadanos, la representatividad en sus gobiernos no va a existir. Vos que vos y voto vamos a tener vos y yo a lo que van a tratar de imponernos desde la ONU o desde el organismo transnacional que sea. Y bueno. Bueno, lo que estás mencionando, Eric, es la realidad. A ver, acá no vamos a hablar específicamente con el tema esto de la emergencia, vamos a llamarlo emergencia para ser delicados, la palabra emergencia sanitaria, pero cuando existe un plan deliberado, un plan montado para lograr que aquellos que detentan la mayor cantidad de niveles de riqueza, de influencia y de poder puedan perpetrarse y puedan hacer un traspaso generacional y puedan asegurarse su retroalimentación, hay bocas que sobran, ¿no? Y aquellas bocas que sobran, por eso hablamos del control social y el nivel de superpoblación, es el pivot sobre el cual se mece todo este horizonte que está vinculado a una reconversión, una reingeniería social, porque hablamos también de una reingeniería social, una reconfiguración con las cuestiones más íntimas de la persona, ¿no? Porque si estamos hablando de un avance de ataque directamente contra la singularidad, la individualidad, la familia, lo de fondo es cómo hacemos para garantizar que aquellas personas que hoy realmente son un estorbo para que nosotros sigamos aglutinando poder, queden desaparecidas del mapa. Y cuando hablamos de estorbo, y esto hay que ser claro, para ellos el estorbo incluso es la clase pasiva, ¿no? Fíjate que la PEA, que siempre mencionamos, la población económicamente activa, no es lo suficientemente engrosada como para poder sostener los niveles de, bueno, la clase que está en la clase pasiva, o sea, los adultos mayores, que obviamente digamos, tienen que gozar de todos los derechos y todas las garantías suficientes porque han forjado un país, han trabajado, han aportado, pero hoy ¿qué pasa? Los niveles de pauperización, los niveles también de tracción también incluso en lo que es la reproducción familiar. Fíjate que en España hoy hay un nivel de población, no hay familias, no se tienen hijos, o sea, el tema del previsional hoy es un agujero negro que lo quieren abordar justamente en cómo hacer para deshacernos, si se quiere, lo van a decir así, deshacernos de este nicho, ¿no? Que tiene que ver con la población pasiva. Después tenés los marginados, los pobres, también estorban, los pobres estorban, entonces cuando llega el momento de cómo hacemos para garantizar que esta salida de la emergencia sanitaria sea lo más equitativa posible, va a decir Bill Gates, los primeros que tienen que recibir este tipo de salida van a ser los países que están en un nivel de desarrollo mucho más retrasados, ¿no? Fíjate justamente cómo está haciendo una óptica totalmente malthusiana, lo ubicás a Malthus, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Es una óptica malthusiana, o sea, la riqueza de una nación se basa en una concepción estática de riqueza, es fija los recursos son fijos y la riqueza hay que repartirla en tanta cantidad de población, matemos a los pobres y vamos a vivir mejor. Es una óptica malthusiana. Bueno, lo que vos estás mencionando, Eric, en 1798, Ensayo sobre principios de la población. Revisemos Malthus, porque Malthus es el ideario de absolutamente todo, después esta corriente que viene de cómo hacer para que esta revolución de garantizarnos ya no digamos, la reproducción de la especie, sino justamente diezmar a la población, porque literalmente, vuelvo a decir, hay bocas que sobran, y lo va a decir el Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, ¿no? Por eso digo, fíjate cómo ella habla del reinicio. ¿Vos recordás que durante el año pasado estuvo C5N acá en Argentina hablando de cuál era el programa que se requería un nuevo orden mundial, que se requería
una nueva cosmovisión en virtud Sí, de total. aplicar la paz y la igualdad. Digo, ponían el cartel de Bergoglio, o sea, digo, estaba Bergoglio con la foto, ponían prácticamente Fratelli Tutti, el nuevo orden mundial, este gran reinicio, se requiere un gran reinicio, industria 4.0, una reconversión, o sea, estas palabras, estas categorías, empecemos a prestar atención, porque en realidad están vestidas de lo mismo. O sea, la Agenda 2030 con diferentes vestiduras, ¿no? No, no, vos fíjate que maquiavélicos que fueron, porque lo que primero hicieron fue deslegitimar nuestra moral cristiana, y una vez que la gente tiene moral, la gente empieza a perder la percepción de lo que es la dignidad humana. Entonces, si viene Claro, un forro, un insecto, como el tipo este Bill Gates, que es un sí, bicho raro, sí, un nerd para las computadoras, pero una porquería ideológicamente sí, y éticamente como persona, y el tipo sale con teorías y la gente, como está desmoralizada, aboga un relativismo moral, no entiende lo que es la dignidad humana, no entiende que una persona, un humano en el vientre materno tiene dignidad y un anciano tiene dignidad, claro. ¿no? No, o sea, todo medio para un fin, ¿no? Colorido, buenista, pacifista, progresista, vale. Todo medio para llegar a ese fin marcado por la agenda, ¿no? De la ONU 2030, los Global Goals, que en inglés lo llaman, que bueno, llevan artistas, que canten Imagine, esta Shakira, todo el mundo está atrás, ¿no? Todo el mundo está atrás. Yo no creo que, por ejemplo, Shakira, si le dan a pagar una buena taraja, no creo que estén contra ideológicamente. Este adoctrinamiento viene de hace décadas, de los baby boomers, la desmoralización, y después los hijos de los baby boomers, los millennials, ya está, la generación perdida. Mm. Pero bueno, acá me acabo de acordar algo que te quería preguntar. Bueno, es un tema complicado. Aborto, bueno, sabemos que estamos en la misma página y toda la gente que lo está oyendo son todos pro vida, ¿no? Yo quería preguntarte, eh, se me ocurrió recién, pues sí que vos tratás el tema de la eutanasia, un tema complicado, que ahora mismo, creo que en España se está por aprobar, se está tratando. Sí, sí, bueno, ya en España está, bueno, ya está, ya España es una realidad, es un hecho. Es un hecho porque en realidad la eutanasia ellos lo van a, digamos, a disfrazar de muerte digna, ¿no? Muerte dulce, ¿no? Totalmente, ¿eh? Sí, Entonces, yo tengo derecho a morir dignamente, yo tengo derecho a elegir no sufrir y a terminar mis últimos días en la inmediatez o bueno, con una sedación terminal o un suicidio asistido, ¿no? Porque la eutanasia puede ser activa, pasiva, después está el suicidio asistido y la sedación terminal. Son todas diferentes figuras que recordemos que en España estaba penado, o sea, porque en realidad cuando estás hablando de suicidio asistido es una comisión de un homicidio, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente, había totalmente. un médico en España durante años que le decían el médico de la muerte, el doctor muerte, que realmente él decía que prestaba una ayuda y le hacía firmar a los pacientes un documento, una especie de testamento donde, digamos, se dejaba constancia de que el paciente solicitaba ayuda bueno, justamente para ser asistido para poder morir, ¿no? Entonces, con eso era la especie de salvaguarda legal que esta persona lo tenía siempre como salvoconducto si en el futuro en que se le llegase a entablar cualquier tipo de acción judicial que nunca se le dio. Con lo cual, en España siempre estuvo penado hasta que finalmente se dio lugar. Fue una serie bueno, de demandas, sectores que se fueron movilizando y demás. Pero recordemos, cuando hablamos de eutanasia, también está ligado dentro de los objetivos de la Agenda 2030, porque cuando Totalmente. se habla justamente de la igualdad está también hablado desde la lista de la edad, ¿sí? Entonces, una persona que tiene derecho a ser tratada como igual respecto a otra y decide morir de determinada manera, ¿sí? Decide cómo partir de este mundo, se está respetando su libertad. Ese es lo que va a abrazar, digamos, esta agenda sobre el cual se monta este ideario. Pero en realidad, volvemos a lo Claro, mismo. En vez de estar hablándose de una situación donde volvemos a decir, no es que uno se aferra a la vida, porque digamos, de la vida uno no se lleva nada, digamos somos seres espirituales, fundamentalmente estamos de paso acá, ¿no? Hoy estamos y mañana es una cuestión, la vida es finita, ¿no? Ahora, colocar en una situación delicada al Estado a partir de la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, coloca en un pie de responsabilidad a la sociedad. O sea, nos obliga a nosotros, como sociedad, a tomar partido sobre algo que, lejos de ser
un avance sobre la situación de conciencia o el juramento hipocrático que toma cualquier médico, donde dentro del ADN del médico es salvar las vidas, no dar la medicina letal para terminar con la vida de un paciente. Lo contrario al juramento hipocrático, al pedir que se despenalice, se coloca en un nivel de compromiso de una sociedad que toma partido por esa situación. ¿Me explico lo que estoy diciendo, Eric? Totalmente. Es como decir, bueno, despenalizo el tipo de marihuana, de estupefacientes, bueno, el tema de la droga, que es otro tema también para hablar. ¿Qué pasa con la despenalización de la droga? ¿Qué pasa con la despenalización del aborto? ¿Qué pasa con la despenalización de la eutanasia? Es lo mismo, ¿no? El tema es que sí, es un avance muy imperfecto y más, como decís, en el cual es partícipe la sociedad y la imperfección va a ser la consecuencia. Y la imperfección acá estamos hablando de vidas humanas y Claro. también de la utilización política, ¿no? De esto. Y que hablar si te agarra un gobierno tiránico, andás a ver, un gobierno medianamente totalitario, ¿no? Y que existe esta herramienta. Aparte, el hecho ya de, como decís, que cada médico tiene su juramento, que es preservar la salud y salvar vidas, acá se le está pagando, alguien está cobrando por terminar una vida. Es lo mismo que la amputación genital, ¿no? Que hablan de cambio de sexo, ¿no? Amputación. Lo mismo que yo vaya hoy en día a un médico, a un hospital y diga, che, me siento pescado, ¿sabes? Y voy a ser feliz cuando me corten los dos brazos y me hagan una cirugía plástica uniéndome los pies, ¿no? Y venga el médico y diga, ah, sí, es tu libertad, vení, dale, te hago un cheque y te lo hago. No puedes hacer eso. A mí me tienen que mandar a un psiquiatra. Claro. Es así de simple. Y por supuesto que la dignidad la dignidad humana está en preservar la vida y dar esa herramienta, como vos decís, a la sociedad y mismo abrir este abanico y abrir esta puerta a deslegitimar el valor de la vida y la dignidad humana a cualquier edad, porque en realidad en Holanda yo estaba viendo que creo que mismo se está debatiendo el tema de la eutanasia en cualquier edad, o sea, hasta cualquier punto puede llegar el tema. Sí, bueno, ahí estamos hablando de países que ya desde el año 2002 son los países líderes que lo han digamos, legalizado. Pero quería un poco volver sobre el caso de España, puntualmente que me habías consultado. Esto fue el 18 de marzo del 2021, o sea, por eso digo, desde ahora. Esto se legalizó, se despenalizó el 18 de marzo de este año. ¿Y qué pasa en los casos? Porque me quedé pensando, como hablabas recién de los médicos. ¿Qué pasa en el caso de la objeción de conciencia? Bueno, digamos, un médico puede objetar, digamos, realizar la objeción de conciencia y decir, bueno, yo no practico el suicidio asistido, ¿sí? O la eutanasia, pero ¿qué pasa? El Estado es garante de llevar a cabo el coste para que se practique, ¿no? Recién estabas hablando bien, viste, de los costes, recién vos, bueno, el Estado, o sea, ya es una política pública, ¿no? Bueno, esto digamos que fue bastante dividido, hubo 202 votos a favor, que fueron de la izquierda, ¿sí? Los 202 votos fueron de la izquierda a favor y 141 votos en contra, de la derecha y la extrema derecha con 2 abstenciones. Y quiero leerte las palabras del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo, hoy somos un país más humano, más justo y más libre, ¿no? Gracias a todas las personas que pelearon por el derecho de morir dignamente. Y bueno, te digo, España hoy es el 4º país en Europa, en la Unión Europea, que sigue este lineamiento. Arrancó primero Países Bajos en el 2002, junto con Bélgica, le siguió Luxemburgo, y hoy España es el 4º país. Este debate ya se va a venir, ya va a estar acá en Argentina, va a ser una realidad. Totalmente, sí. En Uruguay el año pasado, te cuento, se presentó un proyecto que ya viene tratándose, todavía no estaba por salir, pero en Uruguay ya era un tema, digamos, presentado por el diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado, que bueno, que también es progresista, presentó esta iniciativa. Esto fue en marzo del 2020. Así que te digo que en Uruguay también hay toda una movida pro vida, pero bueno, ya vienen avanzando piano a piano. Entonces, recién hablamos de la dignidad, ¿no? El objetivo es deshumanizar a la persona, ¿no? Por eso también hablamos de un avance de todo lo que son situaciones vinculadas a la robótica, a cómo las nuevas tecnologías, la industria 4.0, está totalmente ligado, las nuevas tecnologías, y cómo, claro, esto también está ligado incluso en materia educativa, en materia productiva. Entonces, de alguna manera, sí, Eric, me querías decir algo. No, totalmente. Yo uno de los puntos que te iba a preguntar era el tema del comercio, la tecnología y el capitalismo. Porque acá, viste, hoy en día es la cultura o sea,
el anarquismo cultural más que cultura, el progresismo de que todo lo nuevo es bueno, todo lo malo es malo, todo avance tecnológico, sea utilizado como sea, es bueno de por sí, Claro, ¿no? Lo sí. viejo es malo. ¿Qué rol tiene la moral, ¿no? ¿Qué límites pone la moral realmente y debería poner a lo que es al comercio, al capitalismo, a la tecnología? Porque todos estamos de acuerdo con la propiedad privada, el capitalismo, o sea, el capitalismo como entendido como el comercio, el intercambio, ¿no? Pacífico. Pero cuando las tecnologías irrumpen, ¿no? Eh, ¿qué límite hay que ponerle a eso? Y quería ver tu postura, si para vos esto es hay que ponerles de algún tipo límites moral y cómo aplicar esos límites, ¿no? Por medio de políticas públicas, por medio de la educación o imposición o hasta el castigo. Porque, bueno, yo creo que yo tengo más una postura persuasiva y que Mm, debería promocionar por medio de políticas públicas el Estado, sí. pero quería saber tu opinión respecto a la moral como límite ante el mal uso de la tecnología, del avance del comercio y mismo de los resultados del capitalismo, que son provechosos, pero sin moral, es muy peligroso, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, acá hay una cuestión que los políticos no lo dicen y que la implantación de esta agenda va a dejar en carretilla a una cantidad de fuentes de trabajo convencionales, tradicionales, de la cual hoy, por ejemplo, hoy Argentina no está capacitada como para implementar esa reconversión, ¿no? Que tanto se requiere. Por ejemplo, vos fíjate que esta agenda digamos, abraza la noción de sostenibilidad, ¿no? Para que hoy cualquier tipo de bien sea exportado a la Unión Europea, tiene que recorrer, digamos, los estándares ambientales para poder pasar la vara de ser receptado, digamos, en lo que es el comercio de la Unión Europea, ¿sí? Ya desde el vamos, vos fíjate, vos no sé si te preguntaste, Eric, el acuerdo Unión Europea-Mercosur viene en un estado totalmente congelado hace tiempo. Francia fue el primer país en establecer óbices, ¿sí? Obstáculos, porque ¿qué pasa? Hay competitividad con el tipo de bienes que exporta Argentina y el tipo de matriz que tiene Francia, ¿sí? Muy bien. Entonces ellos te lo van a disfrazar como una medida para arancelaria, en realidad es una medida, digamos, las medidas verdes, pero son para arancelar el comercio, ¿no? Entonces, para que vos puedas colocar tu producto en la Unión Europea, requerís una reconversión estructural con niveles de inversión que hoy no estás preparado y también edificios inteligentes, bueno, una reconversión energética, o sea, hacer el viraje de lo que son las fuentes tradicionales de energía a energías renovables. Bueno, Totalmente, ¿no? toda una serie de cuestiones que hoy cómo se miden los estándares ambientales. Hoy, por ejemplo, un informe de impacto ambiental. Cualquier actividad productiva deja una huella ambiental, cualquier tipo de actividad productiva. Entonces acá Totalmente. tenemos que hacer una especie de ecosistema armonioso entre el ambiente y la actividad productiva. Entonces, para responder tu pregunta, si vos me querés implantar la Agenda 2030, si vos me querés implantar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y primero no le notificaste al sector productivo y no los preparaste, no los reconvertiste incluso con esta revolución digital, con todo lo que es el cuidado del ambiente y demás, con estándares tan altos que hoy no son aplicables acá en Argentina, me estás declarando la carta de defunción anticipada para un nivel de pauperización que yo no voy a estar en la condición de poder competir con vos y colocar mi producto afuera. ¿Me explico? Y te Totalmente. voy a pasar revista de cuáles son los trabajos que van a quedar en el camino. Los conductores de vehículos, con todo el tema de la automatización, o sea, va avanzando con la automación, conductores de vehículos, drones autónomos, robots que van a empezar con todo lo que es el tema de transporte, esta, la famosa publicidad que pasaban, pedilo y te llega el dron a domicilio, lo habrás visto eso, ¿no? Bueno, Claro, sí, después, sí, sí. agencias de viaje, ¿no? El tema de las agencias de viaje, bueno, hoy por hoy ya las agencias de viajes convencionales ya no existen, ya están los sitios donde uno se autogestiona cómo hacer sus vacaciones, o sea, el que estudió para agente de viajes prácticamente quedó en el camino. Los cajeros, fíjate que con el tema de la pandemia se aceleró el uso de la virtualidad, incluso para personas mayores que han pedido obviamente asistencia de familiares, nietos o familiar cercano, para cobrar y bueno, para gestionar todo un home banking. Hoy vas a un banco, el banco está vacío, tenés que sacar un turno, todo se gestiona por vía electrónica, sí. Acá vamos a diferir, Gretel. Coincido todo el tema de las regulaciones ambientalistas y mismo que están, yo creo que están
en un marco más que todo ideológico y no constatado con evidencia empírica. Todo lo que es la agenda verde, energías renovables, para mí, en su mayoría son estupideces. Mientras empiezan a ser rentables, háganlas, pero eso de cubrir en costos extras que nosotros no podemos cubrir es una Claro. estupidez bárbara. Eh, Respecto al tema de las nuevas tecnologías, hay una variable importante que creo, Gretel, que hay que tomarla como es, porque es así. La tecnología cuando llega no se va. Mm. Lo que hay que tratar de operar es que opere para nuestros intereses y que, por supuesto, y no con malos intereses, ¿no? Pero cuando llega la tecnología no se va, porque si vos, por ejemplo, eh, bloqueás cierto tipo de tecnología, más que todo, por ejemplo, la automatización y todo esto, te quedás un poco afuera del comercio internacional. Esto es algo complicado, porque tus ventajas competitivas como economía, tu aparato productivo y el equipo capital que vos estás utilizando va a estar compitiendo a nivel internacional con tipos que por ahí están utilizando el robot. El tema es para qué utilizas el robot y el tema Mm. es para qué utilizar la automatización, ¿no? Porque entender a lo que me refiero y el tema es qué regulaciones te meten y qué fines ellos te imponen para que utilices esas tecnologías. Pues si tú utilizas todas las nuevas tecnologías a disposición de gobiernos totalitarios que obedecen agendas de afuera, es muy complicado, lo que hablamos en un principio. Sí, sí, a ver, el A lo que avance, voy es que el mercado en cierto punto, bueno, acá viene un poco sí, lo que es mi impronta, que yo en el aspecto económico, en lo que es parte de comercio, creo mucho en lo que es la regulación del mercado y cómo el mercado regula, si bien debe existir un marco institucional y un marco geopolítico importante, que es muy diferente al libre comercio, por cuestiones de las que estamos hablando, mm, reglas del juego que te ponen, que es muy diferente, pero lo que estoy hablando, lo que es el entendimiento del mercado, yo creo que, por ejemplo, lo que hablamos de la automatización, creo que las variables del mercado siempre se reajustan y los recursos se ajustan. Lo mismo el trabajo. Si bien, por ejemplo, gente dejaría de trabajar en un sector, sin duda esa gente sería demandada en otro sector y la gente que estaría trabajando en ese sector, que sería menor cantidad porque fueron reemplazados por tecnología, estaría ganando salarios reales más altos. ¿Entendés a lo que me refiero? Esa es la sí, distinción que quería hacer, ¿bien? Quizás, sí, bueno, diferimos en este punto. no, no, a ver, lo que no, yo la verdad que estoy a favor, por supuesto, de la implantación de nuevas tecnologías, de todo lo que tiene que ver con este nuevo, digamos, aceptación de la digitalización en la vida diaria, en la vida cotidiana, porque agiliza muchas cuestiones. Pero el tema es cuando esto viene implantado de la noche a la mañana y no hay una preparación para que se haga. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucedió acá en Argentina? Porque, a ver, con este tema de la pandemia se aceleró, vuelvo a decir, se aceleró y no se preparó a la ciudadanía. Y ni siquiera, bueno, Sí, el sector público tuvo que volver a adquirir nuevas habilidades. Bueno, gente que no sabía cómo manejarse, tuvieron que crearse nuevos sistemas. Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que es expedientes digitales en el Poder Ejecutivo ya desde la gestión de Mauricio Macri, son firmas digitales, expedientes digitales, eso está funcionando bien. Pero hay tantas cuestiones, vamos al campo judicial. En el campo judicial vos presentás un escrito que lo podés hacer vía digital, pero también la mayoría de las veces te hacen acompañarlo en formato papel. ¿Me explico? O sea, fueron como conviviendo, dieron una etapa y un periodo de convivencia para que esa nueva reconversión, si se quiere, en la manera de presentar un escrito o una prueba, digamos, se dieron cursos, no sé, el colegio de abogados capacitó, me explico, yo te digo desde lo jurídico, pero bueno, se dio un proceso para que haya una migración. Acá se implantó de manera tajante y cantidad de personas han quedado corridas total. laboralmente. Entonces, Y hay digo, un problema muy importante de la economía argentina, que hoy en día la economía argentina es muy rígida. claro. La relocalización de recursos es muy complicada de Mm. ejecutar en Argentina. O sea, desde el trabajo hasta el capital y de los temas regulatorios. Vos en otro país del mundo abrís una empresa en un día y por ahí cerraste en un año, por ahí abriste 3 negocios. Los Mm. cerraste y los abriste. Una persona en Argentina, contratarla y despedirla es muy complicado. Entonces, si vos tenés estos desajustes tecnológicos, que si Sí, bien en largo plazo son para mejor productividad, que estamos hablando de productividad,
no tiene nada que ver con el bienestar de la población, porque se confunde desarrollo económico con bienestar de la población. Eh, Cuando irrumpen, si vos tenés un esquema, un modelo económico muy rígido, es muy complicado que esa adaptación se dé. Y sucede lo que vos decís. Sin duda, esas reformas se tienen que hacer. Sí, a Totalmente. ver, eso que está mencionando Eric es materia pendiente, bueno, en realidad ya desde la gestión anterior se dijeron que se iba a dinamizar una serie de cuestiones y no se llegó a hacer. Tal es así que incluso desde el Ministerio de Desarrollo Social pareciera que se duplicó todo respecto a los 12 años de gestión kirchnerista, ¿me explico? O sea, cuando llegó Sí, el momento no supieron manejarlo. Eh, totalmente. Acá, digamos, yo siempre digo, acá digamos, hablar de achicar, no sé si tanto hablar de achicar o voy a decir, bueno, la palabra eficiencia. Yo creo que hay que hablar de cómo generar riqueza, ¿no? Y eso automáticamente va a colocar al Estado en el lugar que tiene que estar y no en un lugar, digamos, que está generando, digamos, la reabsorción, digamos, de puestos de trabajo porque el sector productivo hoy no lo puede hacer porque literalmente se le está pisando el cráneo. O sea, la gran cantidad, digamos, a nivel, yo siempre digo, el Estado como socio bobo del sector productivo, hace que no se den las condiciones, digamos, el universo feliz, si se quiere, bueno, las condiciones virtuosas para que puedas estar invirtiendo vos de manera independiente. Si no tenés un motor que te traccione correctamente, que es el sector productivo, ¿cómo podés pretender que la masa de desocupados, digamos, que la población que realmente hoy está totalmente parada, hoy los niveles de pobreza que tenemos son directamente son escandalosos, hace que el Estado esté siempre un paso indietro, ¿no? Es como está siempre en una situación que quiere tratar de absorber algo que en realidad es piedra de tropiezo para el sector privado, ¿no? Totalmente, sí, es la sociedad civil que en realidad tendría que estar solucionando los problemas que armónicamente lo estaría haciendo, pero está pisada por el Estado, ¿no? Sí, Un Estado que se ocupa de las cosas que no se tiene que ocupar, ¿no? Porque sí, por otro lado tenemos metido en la Patagonia a los chinos, cuestiones sí. geopolíticas, nuestras fronteras son un desastre, ¿cómo vemos? La justicia y cuestiones de índole esencial, ¿no? Que responden a lo que hace el Estado de Derecho no se están ocupando. Y no es como decimos, no fueron los 12 años solo el kirchnerismo. El macrismo supo agarrarle lindo, ¿no? Te Sí, quería. eh, sí. no, respecto, bueno, ahora pasar a otro tema. A ver, con esto vamos a coincidir. Eh, Respecto a qué importancia vos ves a lo que es, hablamos de moral cristiana, ¿no? Que es muy importante la identidad, los valores cristianos. ¿Qué pensás respecto a lo que es reflotar lo que es el aspecto de lo que es la identidad nacional, lo que es el nacionalismo? Mm. ¿Qué entendés vos por nacionalismo? Porque creo que tengo entendido que vos sos nacionalista, no sé, pues yo también lo soy, pero ¿a qué grado ese nacionalismo puede servir a lo que es el resurgimiento de una Argentina con valores, como estamos diciendo, y si es importante o no para vos? Sí, bueno, a ver, yo creo que la nación es el espíritu de un pueblo, ¿no? La nación, digamos, tiene que ver con esa esencia fundante, con ese universo de valores que la hacen con una identidad propia y la diferencia del resto, ¿no? Y uno, digamos, bueno, me siento argentino, ¿no? Digamos, ¿cómo uno puede llegar a decir cuándo se enarbola esa esencia de ser nacional? Bueno, cuando existe una identificación de valores, una lengua, existen tradiciones, existen costumbres, existen horizontes también y anhelos sobre a dónde se llevaría el país, o por lo menos yo deseo desarrollarme en este país y que mis hijos también se formen en Argentina, puedan, digamos, a través generacionalmente puedan transmitir, bueno, este acervo identitario generación tras generación. Entonces, cuando exista esa situación donde la familia ve que la realización se puede llevar a cabo en suelo argentino, en suelo nacional, encuentran también una identidad de la tierra, ¿no? Entonces, acá hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la Total, lengua, con la idiosincrasia, con historia, también con las batallas y las conquistas sociales, conquistas total. nacionales, ¿no? También una guerra también es motivo como para poder aglutinar e identificar dónde está la esencia nacional, ¿no? La batalla de decir, bueno, Sí, ¿cómo identifico el enemigo, el adversario? Creo que, bueno, sí, obviamente yo soy esencialmente nacionalista,
pero creo que en este último tiempo Argentina, digamos, se la ha vilipendiado tanto. Creo que los políticos en esto tienen una cuota de responsabilidad alta, donde hay un descreimiento importante de la sociedad civil hacia la sociedad política, y ven que existe este mecanismo, digamos, perverso electoralista, donde lejos de estar materializando las demandas sociales, se están queriendo perpetrar y acomodar, ¿no?, en el poder. Están utilizando justamente la instancia electoral para gestionar ese famoso voto de confianza, ¿no? Y como está pasando ahora, como pasó también en la... Claro. Entonces ahí es donde el argentino empieza a preguntarse, che, la pucha, estoy en este país y la verdad que me formo, me estudio, me preparo, no existe digamos, meritocracia, no existe la capacidad de adquirir a partir de cierta habilidad o expertise un determinado cargo, determinada responsabilidad, posibilidad de ascenso social, posibilidad de realización social, posibilidad de decir a mis hijos, quédate en Argentina, que tenés oportunidades. No, mira, si podés agarrar, ahorrate y andate afuera. Entonces, andate afuera. Ahí es donde, digamos, cuando vos me hablas de nación, hoy está un poco tergiversado el orgullo nacional, ¿no? Y hoy falta un poco eso, pero creo que, vuelvo a decir, hay responsabilidad, hay una corresponsabilidad de los políticos y también de la sociedad, porque de alguna manera los gobernados se dan sus propios gobernantes, ¿no? O sea, el soberano se da sus propios gobernantes. Y el modelo y el proyecto no es a favor de, es en contra de. Cuando asume Mauricio Macri era, vamos a sacar la gestión anterior. Cuando la gana las elecciones este frente electoral, vamos a sacar a Mauricio Macri. Entonces, el modelo de unidad, lejos de estar basado en un programa, en un diseño, en cómo vamos a hacer para sacar a Argentina adelante, no. Fue una estrategia electoralista, un mecanismo para desbancar a la gestión anterior. Porque hay un vacío de un modelo identitario. Sí. Ningún partido ofrece eso, porque no creen en eso tampoco. Claro. No creen, quizá algunos que otros de la boca para afuera, pero no creen en eso. Si vos escuchás bien los discursos de Bolsonaro, de Trump o mismo de Santiago Abascal, son discursos y son modelos de país identitarios que corresponden a una tradición nacional, ¿no? Y cuando la gente cree y dice, sos nacionalista, entonces amás o sea, no es respecto a lo que sería amar a una casta política, a un cierto partido político o a los mismos los gobernantes. No, se trata de amar a una nación que está conformada por, como dijiste, todos esos aspectos, además por una tradición institucional, porque es muy fácil ahora gozar de nuestras libertades y todo. O sea, si bien tenemos nosotros muchos flagelos, pero somos un país occidental, no somos África, esperemos que no lleguemos a hacerlo, pero valorar un poco lo que hizo de la Argentina uno de los países más ricos del mundo y potencia ya hace 100 años, pero entender que ahí hay un marco institucional y cultural y moral que dio a eso, que se tuvo que conformar conforme una nación, a una delimitación geográfica también, porque si vos no tenés eso, ¿qué tenés? No tenés ningún parámetro, ninguna frontera, ningún tipo de limitación respecto a tu modelo de nación que protege ciertos valores institucionales, morales, y los del exterior. ¿Cómo te puedes defender respecto a unas posibles amenazas del exterior? Entonces, por eso yo creo que es clave reflotar y entender lo que es la identidad nacional. Porque reflotarla del discurso para afuera va, pero entender a qué nos referimos. Referimos a defender lo que es nuestro contrato social. Vos hablaste bien al principio de la charla de la Constitución Nacional. Entender nuestro contrato social, respetarlo. Y acá se llenan la boca, juran ante la Constitución y los santos evangelios y después hacen toman las medidas inconstitucionales y totalmente inhumanas, como estamos viendo ahora durante este periodo del COVID-19, ¿no? Que bueno, políticamente lo han utilizado muy, muy bien. Sí, totalmente. Bueno, a ver, Erika, acá mientras vos estabas hablando, yo anoté algunas palabras. El sentido del esfuerzo, del sacrificio, de los valores, de forjar un país para dejar una patria mejor a las generaciones venideras, ¿no? Por eso dice, para todos aquellos que deseen habitar el suelo argentino, ¿no? Viste que dice nuestra Constitución.
nuestro país siempre fue, digamos, un símbolo de apertura, por eso se habla del crisol de razas, siempre tuvo esa capacidad de recepcionar a cualquier persona que quiera venir digamos, a residir a Argentina y que tenga oportunidades de desarrollarse, pero siempre bajo este parámetro, bueno, de realización y ciertos parámetros que tienen que ver con determinados valores que hoy por hoy, digamos, están pendiendo un hilo, ¿no? Fíjate que hoy en Europa, espera que quiero decirte una cosa importante, fíjate que hoy en Europa, una de las batallas importantes es el tema migratorio, por eso te hablo de los extranjeros por este lado. Fíjate que en la Unión Europea hay países, poner Italia está en un grito, y así te puedo seguir nombrando tantos países, que la famosa crisis de las oleadas migratorias, ¿qué hacemos con los inmigrantes? Esto también está dentro de la visión de Naciones Unidas, o sea, todo lo que es la oleada migratoria y cómo crear condiciones para apertura indiscriminada. A ver, nosotros, vuelvo a decir, Argentina siempre un país abierto a recibir cualquier tipo de inmigrante, pero distinto es cuando no se revisa antecedentes penales, cuando no se ven las condiciones bajo las cuales viene la persona, y acá en Argentina estamos en situaciones laborales paupérrimas, en situaciones de pobreza tremenda, a nivel salud que no damos abasto. Entonces, como llega el momento, llegás a Argentina y esto es Walt Disney. Entonces tenés salud pública, tenés educación pública, tenés absolutamente todo, o sea, todo acá tenés gratuito. Entonces, cuando llega el momento, vamos a considerar cuáles son las condiciones para que después un argentino no se queje, que tampoco tiene las oportunidades para poder, digamos, desarrollarse, porque no hay un parámetro, ¿me explico? O sea, en eso, digamos, vuelvo a decir, Argentina siempre fue abierta, pero hay que medir las situaciones porque, vuelvo a decir, es uno de los idearios que tiene la Agenda 2030 también, la apertura indiscriminada migratoria. Lo que pasa es que nuestra postura, yo soy pro inmigración con integración. Claro. Con integración. Lo que sucede en Europa es que está habiendo una batalla campal cultural. Están combatiendo en Europa por el territorio, por esquemas de valores distintos, porque vos no ves integración entre lo que es la inmigración ilegal que va a Europa y lo que son las tradiciones europeas y lo que es la tradición judeo-cristiana europea, ¿no? Occidental, no se ve esa integración. O sea, nosotros no abogamos por cerrar fronteras, no anti-inmigración, no, pero que la gente que venga a vivir acá venga por propósitos también culturales, no porque viene por un plan social, o no porque viene y agarra un trabajo y empieza a ganar 2.000 euros al mes cuando en su país ganaba 50 euros al mes. No, vos no querés que venga alguien porque vos querés alguien que también haya una especie de linaje cultural, o por lo menos integración cultural, y que entiendan que nuestro contrato social, los dos primeros artículos marcan muy bien cómo funciona la cosa. Que el Estado argentino sostiene el culto apostólico católico, ¿no? Romano. No te está diciendo que vos tenés que serlo, pero tenés que aceptarlo como tal y que existe ese código de valores, ¿no? Porque también sostiene la libertad de culto. O sea, vos sos libre, pero tenés que entender que acá hay un marco cultural y moral. O que también sostiene lo que es un Estado federal representativo, ¿no? Entonces, si vos venís y no ejerces ningún tipo de control para la gente que entra, te puede entrar cualquier pirulo, ¿no? Te puede entrar, bueno, ya sabemos, ¿no? Exactamente, bueno, después común. Claro, después nos quejamos de los niveles de inseguridad, los delitos y demás. A ver, acá recién vos estuviste dando la clave que está vinculado con el tema de, digamos, de la fe, ¿no? Está vinculado justamente con una persona que encuentra un basamento, lo habíamos conversado recién, un basamento en ese universo que es inmaterial, pero que te permite el sostenimiento de tu vida diaria desde una perspectiva que no pasa por qué política hoy está lanzando el gobierno, si voy a poder hacer o tal o cual cosa, o qué medida económica, o sea, va más allá del gobierno de turno. Tiene que ver con un gobierno interno, porque ahí volvemos a Kant, ¿no? Viste, cuando Kant hablaba del imperativo categórico moral, ¿no? Entonces, si uno tiene, digamos, esa cosmovisión firme, ¿no? Y sabe cómo moverse en determinados parámetros de convivencia social, de armonía social, ahí hablamos de la esencia comunitaria, ¿no? Porque también hablamos de la sociedad como una comunidad de valores. Entonces, la comunidad de valores se da con un trasfondo espiritual, ¿no? Y esa situación, por más que uno la quiera enseñar o traspasar, es una situación muy personal, como digo, personalísima, de la cual ni siquiera el estado de turno puede llegar a desarraigar de una persona. Entonces,
cualquier tipo de sistema de pensamiento, relato, que quiera venir a arrancar o avanzar sobre, digamos, todo lo que tiene que ver con la libertad de la fe, la libertad religiosa, bueno, ahí sí, estamos hablando de un nivel, digamos, déspota, totalizando, digamos, totalitario, que, digamos, está, bueno, a contrapelo literalmente de la esencia de la libertad de la persona. Y es lo que está sucediendo, porque cuando hablamos de los niveles que hoy se están implantando de restricciones, por ejemplo, en el ejercicio de una persona que quiere congregarse, ¿no? Una persona que quiere reunirse y quiere orar con los hermanos. Ah, no, porque si son tantas personas, no, porque esto, lo... O sea, ya ahí se está avanzando literalmente sobre un derecho personal que tiene que ver con la fe de la persona, que es unirse y orar, y por ahí la persona se junta a orar por el país. ¿Me explico? Sí, Entonces, no se eso entiende también, la claro. jerarquía de eso, porque se perdió el valor de eso. Mm. No. Todo está tergiversado, sí, una cuestión circunstancial que viene de una agenda que se está probado, que nos mintieron desde el minuto uno, que arrancó todo este circo alrededor de este virus. Nada, se sabe que está todo muy sucio atrás, pero sin embargo, ¿no? Abolir estas garantías constitucionales circunstancialmente, nadie lo va a notar, lo podemos hacer, ¿no? Un rato y si no lo notan, lo seguimos haciendo. Y la gente no entiende, callada. La UBA, donde hay un cupo para extranjeros, para que se anote, por lo menos yo siempre en cursada de política, sociología, tenía cantidad de gente extranjera que se anotaba. Ahora, si esa persona, una vez que se recibe, que tiene el título, le estás solicitando amablemente que tenga que residir en Argentina y que devuelva, digamos, ese expertise sobre el cual, digamos, estuvo tomando herramientas y conocimientos, bueno, ahí de alguna manera está volcando sobre el país algo que en realidad lo tomó gratuitamente, ¿me explico? O sea, digo, estoy hablando de extranjeros que vienen, que se forman gratuitamente en el país y que automáticamente con ese título se van a su país, porque lo sé de buena fuente, que estudiar una Totalmente. carrera de medicina, andá a estudiar medicina en cualquier país, lo que te sale estudiar en Chile, lo que te sale formarte, todo vienen, se forman en Argentina, tienen el título universitario y después, ¿me explico? O sea, digo, esas son cuestiones que también Argentina tiene que rever, ¿no? Que tiene que rever también. Un arancel, o sea, parece que es impensado la cuestión de un arancel. Es la base de la valoración de algo, es que por lo menos yo creo que las universidades públicas tendría que haber arancel y becas, y gestionado por instituciones, pero bueno, es otro debate, es otro debate. Mucha gente que se aprovecha, extranjeros de ese estilo. El tema de sacar puestos de trabajo, por supuesto, en un contexto como el de ahora, Sí, un tipo extranjero que viene va a competirle a alguien en un local, más si saca un título y encima más si se los saca de la galera gratuitamente, ¿no? Le va a competir en el contexto actual más por la crisis económica que tenemos. Yo creo que en un contexto de economía en la cual el mercado funciona, el mercado interno funciona correctamente, con impuestos bajos, con la cual la gente puede operar sin inflación, yo creo que ahí son contextos económicos en los cuales los niveles de inflación son mínimos y corresponden a la gente que está transicionando de un trabajo a otro. Como por ejemplo la economía de Trump previa al COVID es un buen ejemplo de una economía que se le sacó el zapato de encima a la economía, porque la economía de Estados Unidos también estaba muy regulada, ¿no? Y Trump lo primero que hizo fue eliminar regulaciones inútiles, ¿no? Y bajar impuestos. Argentina tiene mucho para hacer de ello. Cuando se haga eso, yo creo que el tema de la desocupación se soluciona. La desocupación va a ser un tema voluntario. Si alguien no quiere hacer un trabajo porque dice yo quiero solo hacer esto y no quiero hacer otra cosa, bueno, es un tema de cada uno. Pero la desocupación se va a limitar solo a la transición entre personas de un trabajo a otro. Pero luego hacer esas reformas. En el contexto actual, sin duda, si viene un extranjero, como decimos, saca un título sin pagar nada y después le compite en lo que son trabajos de alto valor agregado, un argentino, sí, sin duda, afecta. Hay que sí, solucionar otras cosas antes. sí, a ver, bueno, cuando recién estabas hablando vos lo de la renta, recordás que habíamos arrancado la conversación inicialmente hablando dentro de los objetivos que tiene esta especie de gran reseteo, está la renta básica universal, ¿no? Y en realidad, si te pones a pensar la renta básica universal bajo el discurso de, bueno, y que todos tengamos el mismo tipo de desarrollo, ¿no?
se está eliminando algo tan interesante y tan trascendente que está vinculado a la dignidad humana, ¿no? Porque el trabajo dignifica. Toda vez que una Totalmente. persona eliminás una fuente de trabajo y una persona no tiene esa capacidad de, digamos, hacerse el usufructo, digamos, de eso mismo que forjó con sus propias manos, porque lo dice la palabra, ¿no? El que no trabaje, viste, que tampoco ganarás el pan con el sudor Totalmente. de tu frente, dice la palabra de Dios, ¿no? Y, y Entonces, el ahí valor del vuelvo a decir, sacrificio. ahí, Del exactamente, sacrificio. entonces ahí está, viste que recién hablamos de la palabra esfuerzo, sacrificio, meritocracia. Son digamos, categorías que hoy por hoy han entrado en un lugar que prácticamente tenés que salir a defenderlas o tenés que volver a redefinirlas Totalmente. porque pareciera que el sacrificio hoy no es premiado. O sea, digo, yo Totalmente. te lo voy a contar una experiencia personal hace muchísimos años. Recuerdo cuando llegué de Bolonia. Y bueno, me presenté para, bueno, hacer un cambio, para nuevos trabajos y demás. Y claro, yo ya tenía un nivel de titulación elevado. Y me acuerdo que un gerente, que no te voy a decir obviamente cuál es la empresa, pero una empresa de primer nivel, me entrevisto con él. Y ¿sabes lo que me dice? Mira, vos tenés más CV, más, digamos, tenés más currículum que mi propia hija, que la mandé a estudiar en los Estados Unidos. ¿Te puedo dar un consejo? Todos estos títulos, haz una cosa, poné uno solo. Digo, pero ¿cómo? Si yo tengo todos estos títulos. No, no, elegí la que vos quieras, elegí una sola carrera, colocalo y el resto borralo, porque vos sos una competencia incluso para los directivos y así no vas a conseguir trabajo nunca. Mirá lo que me fue a decir. Qué locura, ¿no? Te estoy hablando de una empresa, pero de primerísimo nivel acá en Argentina, ¿no? Ahí te das Me cuenta que entrevisté escapa con, al Estado. claro, me Que entrevisté escapa con al el Estado. gerente, Es ¿eh? un tema cultural. Bueno, entonces ya no te estoy hablando del Estado, yo estoy hablando de la empresa, del sector privado y me entrevisté con un gerente. Totalmente. Entonces, por eso yo recién arranqué hablándote del tema de la meritocracia, el sacrificio, el esfuerzo. Hoy pareciera que esforzarse no vale la pena. Entonces, ¿vos cómo le transmitís hoy a los chicos, a las nuevas generaciones, a los chicos que tienen 20, que tienen 25, que tienen 16, que tienen 17? Decís, pero ¿para qué estudiar? Si total, me hago una tecnicatura, veo cómo me las arreglo, ¿viste? Y total, no voy a tener oportunidades laborales, ¿no? Entonces, ahí volvemos. ¿Qué viene de base? La renta básica universal. La renta básica universal, bueno, yo me acomodo, me arrancan la esencia humana, que es la dignidad, que es el valor del trabajo, y automáticamente ya se perdió, digamos, la condición humana de la persona. ¿Me explico? Totalmente, sí, totalmente. Y el valor del sacrificio, ahora el sacrificio, como vos dijiste, es un problema. Es un problema de sacrificio. Vamos a tratar cualquier condición en la cual el individuo, la persona se tenga que sacrificar, vamos a tratar de abolirla, ¿no? Por medio de un sistema que ellos lo llaman estado de bienestar, una porquería, ¿no? En vez de que haya una sociedad de bienestar en la cual las comunidades busquen su bienestar, los individuos por medio del esfuerzo y el sacrificio busquen su bienestar, que es subjetivo hasta el bienestar de cada persona. No, el estado de bienestar viene a decir qué es lo que está bien y, y este aquí que es de repente repartir, viste, prebendas y bueno, es el experimento que sucedió en Europa, se trató de instalar acá y nada, ¿qué pasaste a tener? Individuos inútiles, pusilánimes, individuos desmoralizados, con pocos propósitos morales, que no escapan a los placeres terrenales, porque es verdad, tenés individuos por ahí que piensan, como este forro de Bill Gates, pero ¿qué hacen plata? ¿Pero qué más? ¿Qué contenido, ¿no? espiritual tienen? Y es un tema muy Sí. un problema cultural que mucha gente dice, no, que es el Estado, los privados, no, está en todos lados. Porque, digamos la verdad, había muchas instituciones que están y servicios que estaban en manos del Estado hace varias generaciones atrás y no funcionaban corruptamente, no funcionaban bien. Es más, nuestros padres fundadores, muchas de las cosas que fundaron eran patrimonio del Estado y funcionaban bien. Pero también existió un sector privado. Con lo cual, esta cultura, si vos privatizás todo, no solucionás nada. Vos tenés que solucionar el problema cultural que tenés. Claro. ¿No? Porque si vos privatizás todo, ¿qué vas a tener? Sí, privatizás todo. Vas a tener Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros. Vas a tener Sí. todos tipos así que desde lo privado igual te van a implantar un modelo totalitario. Habíamos arrancado con Pierre Bourdieu, donde se está librando una batalla que tiene que ver con quién toma una posición social, ¿no? De acuerdo a la posición social, yo lo que hago es ocupar una perspectiva de poder y a partir de ahí generar una especie de hábitus, una perspectiva de pensamiento dominante que la bajo a toda la sociedad en su conjunto. Y hoy
se está librando esa batalla. ¿Por quién ocupa una posición relativa de poder? Ya no es quien detenta los medios materiales de producción, pero están trabajando en el soft power, ¿no? Y este poder de influencia está vinculado a lo cultural, el ejercicio del dominio cultural, donde se ven las feministas, se ven los ambientalistas, se ve todo esto de la perspectiva de género, se ve esta agenda, el avance en todos los derechos individuales, en las soberanías políticas, independencias económicas, gobiernos títeres, elecciones totalmente, bueno, Disney, yo digo, las elecciones hoy son Walt Disney, literalmente, o sea, la fantasía electoral, o ya no existe democracia, hoy existen gobiernos implantados, agendas perpetradas totalitarias que vienen por las familias, vienen por nuestra esencia como pueblo. Así que creo que el mensaje final es ese, es volver a lo nuestro, volver a nuestra esencia, volver a nuestra raíz, a nuestra lengua, a nuestro idioma, a nuestra costumbre, a nuestra historia, nuestras tradiciones, valores. Y eso está vinculado a la moral, ¿no? Que hoy por hoy no se puede hablar de moral, no se puede hablar de ética, qué es bueno, qué es malo, qué es blanco, qué es negro, las categorías grises. Y por último la palabra dice, ojalá fuera frío o caliente, porque al tibio yo lo vomito, dice en Apocalipsis, yo lo vomito por mi boca, o sea, y en definitiva hay que definirse. No puedes estar en una situación de tibieza. Y hoy en esta situación de progresismo cultural, de progresía cultural, hay una deformación tal que en el afán de querer meter a todos en la bolsa, no se definen situaciones claras. Entonces, esa ausencia de claridad hace que hoy vivamos en una sociedad asocial, vivamos justamente en el homo deus, ¿no? Esta lucha por reivindicar el lugar de Dios, porque yo decido cuándo nace la criatura y yo decido matar a una persona con el suicidio asistido, ¿sí? Y yo decido aplicar o no aplicar tal salida en una emergencia sanitaria y que si vos no tenés la carta de vacunación tal o cual, no podés ejercer tu derecho. O sea, también una discriminación sobre aplicaste o no aplicaste. O sea, vivimos en una dictadura absoluta. O sea, eso es lo que hay que decir a la gente. Hay que empezar a hablar de una rebelión, no una rebelión armada, estoy hablando de una rebelión espiritual, me explico, porque acá hablamos de la rebelión espiritual, primero empieza por ahí, así que ese es el mensaje final, que no perdamos la fe, pero que despertemos, porque si no, seguimos comprando la fantasía de las elecciones, que realmente, que nos percatemos de cuáles son las propuestas que se están presentando hoy, y cuáles son las agendas que traen debajo de los brazos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay que dar la batalla en todos los aspectos, principalmente el moral espiritual es el principal, y sin duda el político, la batalla de las ideas, cultural, todos los frentes de forma coordinada y debemos estar coordinados. Respecto a lo que decías, sí, este totalitarismo para implantarse y avanzar como está avanzando necesita que los individuos sean hojas en blancos, que no existan más las comunidades, que no existan las iglesias y que las personas sean hojas en blancos. Y yo creo que el mensaje es, no seamos hojas en blanco, o sea, tengamos contenido. Sí. Y el contenido muchas veces no se hace de cuestiones meramente circunstanciales, materialistas. Existe lo que es la identidad nacional, existen valores, tuvimos padres fundadores que lucharon por las instituciones que hoy en día no se respetan, pero que hacen valer nuestros derechos, nuestras garantías y nuestras libertades. Luchemos por eso, no claudiquemos circunstancialmente por una agenda atrás de un virus que está a la vista gorda, que está sucia. Sabemos muy bien que los medios mienten. Y aparte de eso, no claudiquemos también en fortalecer nuestras bases morales, porque sin bases morales nosotros y nuestros hijos van a ser manipulados por esta agenda y va a llegar un momento que el totalitarismo se va a dar. Y China lo sabe muy bien, porque China es comunista, China persigue a cristianos, y a China le importa un bledo la ideología de género, pero sabe que para avanzar sobre Occidente y quitarle la identidad a la gente en Occidente y luego avanzar totalitariamente, la ideología de género es funcional. Y China lo sabe muy bien. Así que nada, un gustazo, Gretel, la verdad, haber estado en comunicación con vos. Vamos a seguir en contacto, pues estamos de la misma página y sabemos muy bien que la batalla, además de cultural, política, es muy importante. Así que nada, te mando un saludo grande. Bueno, gracias, Eric. Bueno, gracias, Eric, y es el mensaje final, que no se trata, dejemos de hablar de una corriente, un bando del otro acá, nos tenemos que unir para trabajar en una agenda nacional, ¿no? Una agenda que defienda justamente el interés nacional
y dejemos de estar, digamos, siendo sucursales del Foro Económico Mundial, porque literalmente Argentina hoy es una sucursal más. Totalmente. Bueno, un abrazo, Gretel, y gracias a vos. De hecho. Chao, chao.